Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Genesis Crew. El día de hoy pues estamos muy contentos, estamos alegres porque pues, tenemos un invitado que ya nos había acompañado en otras ocasiones y que hoy gustoso nos quiere volver a acompañar. Lo invitamos y con todo el cariño y el aprecio que le tenemos a José Ramírez. Pepe, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué onda? Bueno, antes que nada, pues un saludo a todos que pues están viendo este video. Pues me da mucho gusto también estar aquí compartiendo una vez más, después de tanto tiempo, después de hace mucho, Ya hace pero mucho. pues estar aquí una vez más, pues ahí poniendo un granito de arena para pues, el contenido de este canal y pues también estoy muy contento, muy feliz, más que estás en la playa tú, hay Sí, aquí mucha estamos pasando la cuarentena en la playa. la cuarentena en la playa, ¿no? Está bien, está a gusto ahí, pero pues hay que darle. Sí, pues muchas gracias, Pepe, qué bueno que hoy nos acompañas. Y pues curiosamente hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Muy curioso. Y me gusta a veces platicar de este tema, es muy random también porque son muy aleatorios, ¿no? Vamos a platicar de diferentes temas que todos nos van a llevar a describir un poco el joven en la actualidad, cómo es que vive el joven en la actualidad y podemos sacar algunas dudas, ¿no? También de que comúnmente podemos tener o actitudes que normalmente podemos llegar a tomar que no son las correctas o a lo mejor que sí son correctas, ¿no? Entonces vamos a dialogar un poco aquí, Pepe y un servidor, vamos a estar platicando un poco acerca de este tema, ¿no? Yo creo que el primer punto que podemos tocar, ¿no? Es sobre la duda que se genera siempre, ¿no? Porque siempre como jóvenes curiosos, digo porque me pasa, a lo mejor también, Pepe, que nos pasa en querer saber un poco más, o cómo fue que pasó las cosas, qué es lo que pasa, la religión nos está diciendo la verdad o nos está engañando, por qué la iglesia dice eso, por qué nos propone esto, ¿no? Y fíjate, Pepe, que yo pienso, ¿no? De una manera muy personal, y yo creo que la compartes conmigo, ¿no? Que normalmente nosotros, debe ser muy bueno, perdón, que nosotros nos cuestionemos las cosas, ¿no? Porque es de ahí es donde aprendemos, ¿no? No sé, no sé si te ha pasado en que algunas ocasiones estás, que estás leyendo algún libro espiritual, que estás leyendo la escritura y te preguntas, ¿cómo fue que pasó esto? O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, qué curioso, ¿no? Y entran muchas dudas en uno y yo creo que es una actitud que todos los jóvenes tenemos, ¿no? El cuestionarse todo, dudar todo. Pero, Pepe, ¿qué tan bueno es dudar? O sea, ¿qué tanto podemos decir? ¿Hasta dónde podemos dudar? ¿O qué tanto podemos poner a pensarnos, ¿no? No sé qué podrías decirnos de eso. Bueno, no, este sí es un tema demasiado interesante y aparte se me hace muy esencial para, bueno, plantearlo, proponerlo para pues estos tiempos que estamos viviendo. Eh, hay que partir primero, o sea que el ser humano, nosotros como persona, por naturaleza nos cuestionamos las cosas. Somos, al ser seres racionales, o sea, que pensamos, tenemos la capacidad de ser críticos. Ojo, no criticones, sino críticos. ¿Y qué es el ser crítico? O sea, el no estar simplemente convencido con la imagen que a primera vista se te presenta de las cosas. De que, por ejemplo, mmm, tal día yo voy a mi trabajo y ahora hay tal novedad de que a lo mejor las cosas se van a hacer de tal forma. Y yo digo, bueno, así se van a hacer. Y ya. Pero y entonces, o sea, no voy más allá de decir, ¿por qué se van a hacer así? ¿Por qué surgió este cambio ahora? O sea, ¿para qué? Sí son las preguntas existenciales, o sea, el por qué, el para qué y el cómo, o sea, refiriéndonos a nuestro entorno. Y como ahorita nos estamos enfocando más en los jóvenes,
podemos decir que el joven actual, o sea, la generación, vamos a ponerle edades de los 18 años a los 25, quieres poner. Entonces, el joven de esa generación, hoy en día sí se cuestiona las cosas, sí, o sea, pero podemos verlo, o sea, en nuestro entorno social, que en sí es un joven más conformista, o sea, Sí, es más like en su vida, o sea, bueno, cuestionan, ojo, cuestionan lo que es a su conveniencia. es cierto. Ahí, eso se me hace muy importante resaltar. Está muy Sí interesante. cuestiona al joven actual, pero lo que le conviene. Pero cuando es cuestionado el joven, es cuando entra el conflicto. Ajá. O sea, el joven puede cuestionar, pero cuestiónalo, hombre, entonces ahí no. O Oye, sea, sí, no te, tienes no mucha te da. razón en eso, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Escuchar de que pocas veces en cosas interesantes no se cuestionan. Por ejemplo, en las fake news. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Que a veces se dice, mira, voy a contar un ejemplo, ¿no? Recientemente hubo pues un podcast, ¿no? Que tiene mucha popularidad entre los jóvenes y sacaron una nota en contra de la iglesia. No voy a especificar, ¿no? A lo mejor ya muchos saben, ¿no? Y tampoco voy a mencionar el podcast, ¿no? Pero hizo un contenido diciendo que, pues que la iglesia hacía esto, se metía a temas de trata de personas y cosas así. Entonces, y todos lo hicieron como absoluto, es la verdad esto, la iglesia hace eso y esto. Cuando, para empezar, el que realizó el podcast nunca presentó algún fundamento, ¿no? O alguna noticia. O tal vez, si había una noticia de un medio importante y bien pues imparcial, ¿no? Aparte de que presentaban eso, si lo hubieran presentado, no veían el contexto de las cosas, ¿no? Y no se cuestionaba nada, decían, no, eso es la verdad. O también las imágenes, ¿no? Imágenes que hoy hay en Facebook, ¿no? Eso se da mucho en Facebook. Que miran una imagen, digamos, de que la relación tóxica, esto y lo otro y lo demás, y lo comparten, ¿no? Y se lo comparten a los demás, amigos, hasta la novia, el novio, ¿no? Mira lo que dice Facebook, o sea, estás mal tú por esto. Pero es alguien que se lo sacó de la cabeza por allá de la manga, algún hombre o mujer por allá que se le ocurrió y lo quiso decir, ¿no? Y ya es como que la verdad absoluta, ¿no? Cuando nunca se cuestionan, ¿no? Las cosas. Es muy interesante, es cierto, ¿no? Pensaba que es un tema curioso, a veces no se cuestionan lo que realmente importa, ¿no? Por ejemplo, sí, la cuestión de la fe, la cuestión de qué piensa la iglesia de eso, ¿no? O no preguntan, ¿no? Podrían acercarse pues a estos medios, ¿no? Pues aquí estás tú, hay más medios aparte de la iglesia donde hay foros, donde puedes hacer preguntas. Oye, no entiendo por qué la iglesia dice esto. ¿Por qué nos habla de pureza, de castidad, de muchos temas, ¿no? Entonces, y que vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Simplemente no la queremos encontrar en ocasiones, ¿no? Entonces, qué interesante ese punto, ¿no? No sé si vas a decir algo. Sí, y es que también me voy a ir a algo que está muy reciente. Es un tema fuerte, pero igual es el espacio Sí, para comentarlo. Ponle, tocaste algo que se me hace muy, pues el punto central, podría decirlo así, y el ambiente en donde nos podemos encontrar con esta realidad que es Facebook. O sea, tú entras a Facebook, ahí conoces al joven de hoy. O sí. sea, ahí lo conoces cómo piensa, o sea, qué es lo que expresa. O sea, ¿por qué? Porque prácticamente la generación que nos está tocando convivir, la que va más atrás de nosotros, o sea, es una generación que su medio de expresión es ese, pues, son las redes sociales en donde se expresa. Entonces, eh, o sea, vamos a Facebook ahorita y ¿qué nos encontramos? La cuestión del aborto. O sea, el tema del aborto, que los días anteriores fue muy controversial.
Entonces ahí es donde, por lo menos yo recientemente me he topado más con esto, o sea, de jóvenes que comparten las publicaciones, o sea, pro aborto, o sea, y sí, no, que hay que aborto legal y que sabe que. Y me ha tocado ver, me gusta hacer esos experimentos, ojo, no con el afán de crear pleitos, sino que con el afán de también como pues miembros de la iglesia, como cristianos, estamos llamados a corregir al que no sabe. ¿Okay? Es una obra de misericordia, ojo, hay que resaltar que la misericordia no es suavizarle pues al otro para que no se sienta mal, pero sí corregirlo. No, eso no es la misericordia, eso no es tener caridad o misericordia. La misericordia es sacarlo del error y hacerle brillar, hacerlo ir a la verdad. Eso es tener, es la obra de misericordia. Entonces, me ha tocado, o sea, plantearle al otro, hacer lo que se cuestione lo que está defendiendo. Y de ahí te das cuenta cuando pasa eso que te comentaba, o sea, del que no le gusta, al joven de hoy no le gusta que lo cuestiones. Sí. ¿Y por qué? Porque no tiene bases. O sea, en sí nos estamos enfrentando a un cambio social y en todos los ámbitos, en donde las bases fundamentales tanto de la vida personal como de la vida social se han perdido o se están perdiendo. Entonces, ahora, ¿qué es fácil? Sale una idea, por ejemplo, esa del aborto legal, otra, por ejemplo, legalicen la marihuana. Bueno, que sí, bueno, ¿qué argumentos tienes? ¿Qué argumentos sólidos? En sí, las bases científicas ahorita no tienen valor. O sea, no tienen valor. Porque, por ejemplo, tú a alguien que defiende el aborto, a un joven, tú te acercas, lo cuestionas y le dices, oye, pero bueno, defíneme qué es el aborto. ¿Estás defendiendo el aborto? Entonces, dime qué es lo que defiendes. No te vas a saber decir. No. Te va a salir con el, yo les pongo, con el guión que les dan para que se aprendan y que eso le dé que no, pues es que las mujeres maltratadas y que muchos niños en los orfanatos y que eso, pero eso no es, o sea, para defender tu postura, así les digo. Entonces, ahí entra pues todo este fenómeno que estamos viviendo y que pues prácticamente, pues ahorita los que nos están viendo, que son la mayoría pues jóvenes creyentes, o sea, cristianos, entonces que se preparen y que tengan bases, o sea, eso es lo importante, a lo que yo invitaría, o sea, ahorita el joven de fe, o sea, se prepare con bases sólidas de lo que cree, pero no únicamente de lo que cree, ojo, ¿por qué? Porque el cristiano está llamado a ser hombre de fe, pero a ser también hombre de ciencia. Hombre de fe, ¿por qué? Porque tanto la ciencia como la fe no están peleadas. No. Al contrario, son un punto de unión en donde ok. Un punto de unión donde brilla la verdad. Porque es lo que ya nos decía el Papa Juan Pablo II en una de sus cartas. Entonces, es que donde la razón y la fe son las dos alas que llevan a la verdad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque me ha tocado, y ya cierro con eso, este punto, que cuando tú como provida y vas y no es de que entres en pleito, sino que pones tus argumentos en la mesa. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el ataque que te avientan? No, pues es que la iglesia, o sea, quieren imponer, y es lo que yo les digo, o sea, estoy hablando desde mi persona para no generalizar. Yo les digo, ¿acaso te estoy argumentando con cuestiones religiosas? No, pues. Bueno, no, pues no, pero pues entonces, pues,
como les digo, es la invitación a ser hombres de fe, claro, pero también de ciencia. O sea, ¿por qué? Porque este mundo de hoy en día nos está exigiendo eso. Respuestas, ¿no? Exige respuestas. Y es un buen punto para finalizar este tema, ¿no? Porque hay gente también, ¿no? Gente pues religiosa, jóvenes que viven su fe y lo demás, pero solamente se quedan ahí, ¿no? En la sensación y en eso, y no investigan su fe, ¿no? Sobre su fe, y no saben dar respuestas de la fe, ¿no? Entonces termina siendo a veces preocupante, ¿no? Porque hay quienes dan razones de lo que ellos creen, ¿no? Si son ateos, si son agnósticos, pues van a dar sus razones. Y el católico va a quedar así como que, ah, bueno, pero no va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto, ¿no? El mundo actual nos exige respuestas y respuestas bien fundamentadas, ¿no? Entonces, es una buena invitación para el primer punto, ¿no? Para el primer punto, donde hablábamos del cuestionarse las cosas. Y qué bueno, siempre cuestionense las cosas, todo, ¿no? Cuestionense por qué pasa eso, investigan, no nomás lo cuestiones y lo digas, sino investiga. Y fíjate que algo que a mí me gusta me gusta investigar toda la parte que interesante, la que a mí me interesa y la contraparte, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo refutan? ¿Qué pueden decir de eso? Los que no creen en Dios, ¿cuáles son sus argumentos? Quiero saberlos. Y ya tú vas sabiendo las respuestas, ¿no? Entonces, no, aquí está mal, hay un error aquí, y empiezas tú a formular tu respuesta muy, muy personal, ¿no? Entonces, y puedes principalmente partir desde tu experiencia, ¿no? Para dar testimonio a los demás, desde tu experiencia. Esa experiencia tuya que tú has tenido de Dios, nadie más la ha tenido, ¿no? Y muchos necesitan escuchar ese testimonio. Tal vez alguien está pasando algo similar a ti y tu experiencia le va a ayudar al otro a salir adelante, ¿no? O a vivir su fe con firmeza, ¿no? Entonces, yo creo que con eso podemos finalizar el primer punto, ¿no? Por otra parte, otro punto importante es la relación humana. Ahora que estábamos hablando de las redes sociales y eso, la relación humana siento que se ha estado perdiendo, en el sentido de que yo me escondo detrás de una pantalla donde nadie me está viendo y donde yo no estoy viendo al otro, ¿no? Y puedo escribirle en sus posts y decirle, no, eres una mala persona, esto, lo otro y lo demás, o ofender a la gente, ¿no? Imagínate eso. Y pienso que ya se vive en este momento de que no sé qué pasa con los demás, ¿no? A ver. Entonces, bueno, aquí va a haber un corte, ¿no? Porque ¿te pareció lo mismo a ti? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, y se pierde el sentido de relación con los demás. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Un padre de familia que esté por ahí en su casa y que le pida un favor a su hijo, ¿no? O que le diga, ayúdame con esa silla. Entonces, imagínate si en ese momento tú contestaras como contesta alguien en las redes, ¿no? Diciéndole, no, hazlo tú nunca haces nada y lo demás, guau. Entonces, al ver la cara del papá, decepcionado una, ¿no? Molesto otra. Al mirar la cara de él, en ese momento te hace arrepentir de decir, y la regué, ¿no? No debía haber dicho eso. Pero como en las redes nosotros no vemos la cara del otro, no vemos qué reacción está teniendo ante lo que yo le estoy diciendo y si le está ofendiendo o no, entonces perdemos la relación humana en ese momento, ¿no? No sé si me he dado a entender, ¿no? No sé qué piensas al respecto, ¿no? Sí, tienes mucha razón. O sea, ahora, y fíjate, o sea, esto también es muy ya ahorita actual. ¿Por qué? Porque prácticamente el mundo ahorita que nos está exigiendo que nos contactemos así. ¿Se fijan? Nos han encerrado, o sea, cada quien en su casa, no podemos visitar a alguien. Entonces, ¿cómo nos vamos a contactar de esa forma? Uh-huh. Me estaba acordando de una prédica de un padre que daba, hablando de esta situación. Y él comentaba que, bueno, nunca hay que perder el contacto, o sea como sea. Gracias a Dios,
pues el avance de la ciencia, de la tecnología, nos ha hecho hasta, por ejemplo, ahorita que estamos kilómetros de distancia, estamos en contacto, estamos dialogando. O sea, eso nos ha hecho ahorita, pues, pues se nos ha abierto esa puerta. Pero, comentaba el padre, pero como seres humanos, no nos tenemos que desencarnar uno del otro. Ándale. ¿Por qué? Porque naturalmente somos seres sociales, necesitas al otro, o sea, para encontrar nuestra realización personal, y ojo, personal, hasta puede sonar contradictorio, pero es nuestra naturaleza humana, o sea, para encontrar nuestra realización personal necesitamos de la ayuda del otro, o sea, nunca podemos caminar en la vida pues de una manera solitaria. Ocupamos del otro, la interacción, o sea, sentir al otro, experimentarlo, ¿okay? Entonces, eso es necesario. Entonces, pero a pesar de eso, anteriormente a la vivencia de la pandemia, es cierto, está muy de moda la cuestión de las redes sociales. Yo hasta hay veces que he cuestionado ese nombre, o sea, red social sí, porque te conecta al otro, pero no crea sociedad. No crea sociedad, o sea, viéndolo ya en su sentido propio, no crea sociedad. El crear sociedad, ¿qué es? Es tener la interacción física con el otro, o sea, y organizarnos en un punto de que podamos vivir todos en conjunto. Eso es crear sociedad. Entonces, una plataforma donde yo entro, donde no miro a nadie, no es a nadie, apenas que tengas a lo mejor un medio donde el otro pueda verte del otro lado de la pantalla, pero aún así tampoco crea sociedad. Entonces, y tanto ha afectado del que, por ejemplo, yo soy maestro de secundaria, yo me doy en cuenta ahí ahora que esa generación, ahí se ve más de expresado esta realidad, de los que son ahorita alumnos de secundaria. ¿Qué es lo que tienen en sus diálogos entre ellos? Primero, subiste tal foto de Facebook, ¿no? Te veías decir de esta forma, ¿no? Que el meme que el meme otro, fulanita de tal, subió que estaba triste y subió una foto así, que porque rompió con el novio, o que el novio le había engañado. ¿Por qué? Porque subió foto con otra, o bien, también, o sea, la manera o el medio en donde ellos se expresan, donde expresan los sentimientos, ojo, y eso a mí se me hace muy fuerte, es ahí en Facebook. Hasta allá Facebook te da esa ¿cómo se le dice? Esa herramienta de que tú puedes poner en tu estado, estoy tal, y te pone que me entristece, estoy triste, estoy enojado, estoy alegre, estoy deprimido, todo. O sea, no lo puedes tú transmitir ya sea con tus gestos o con tu propia voz. O sea, y así esta generación se ha ido pues educando, porque es educación, educando. Y no lo podemos meter a una cuestión de ideología, porque no es ideología, pero una educación en el que va a ser una generación muy distinta a la que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, y ya termino con esto, o sea, estamos siendo partícipes de una nueva edad, edad social, podemos decirlo así, o sea, de una edad contemporánea, moderna, a una edad ahora que, como ahorita que estábamos platicando, o sea, que se conoce como postmoderna, o sea, donde, vuelvo a repetir,
Sí. no hay bases fundamentales a nivel social. Sí, está muy superficial, ¿no? Entonces, también otro de las cosas, ¿no? Y que nos genera, bueno, nos hace que pasemos al siguiente punto, es que la apertura que los jóvenes tienen en la actualidad, si realmente es apertura o no es apertura total, ¿no? Ya ves que hoy dicen bien open mind, ¿no? Mente abierta, que está abierta a todo lo que puede pasar y lo demás. Pero la pregunta es, ¿realmente son abiertos, no? Entonces, se me hace sorprendente, ¿no? ¿Y qué tan tolerante puede ser el joven en la actualidad, ¿no? ¿Qué tanto tolera las ideas contrarias a ella, ¿no? Porque fíjate que ese es el punto siguiente, la tolerancia, ¿no? Que se me hace, bueno, critican a la iglesia algunos, no todos, no vamos a hablar mal de todos los jóvenes, porque hay jóvenes muy buenos, muy tolerantes, muy nobles, ¿no? Pero otro tanto que sí dice que la iglesia no es tolerante, ¿no? Con algunos temas sociales y lo demás. Y en realidad, tú sí eres muy tolerante, ¿no? Es una pregunta sobre qué tan tolerante a lo novedoso está el joven, ¿no? Se menciona abierto, se menciona tolerante, pero ¿qué tan tolerante puede ser, no? Sí, mira, eso en sí se puede responder o se puede explicar de esta manera. Si te fijas, pues prácticamente podemos decir, de unos 7 años para acá, más o menos, se han resaltando ciertos cambios a nivel social. Me voy a centrar en México, no están así. Sí, claro. O sea, ciertos cambios a nivel social en donde se han ido presentando esas cuestiones, o sea, de que a cierto grupo le sale tal idea de que, exigimos tal cosa. Y entonces, eh, el, pues el gobierno, vamos a decirlo así, se los tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque es la voz del pueblo, el pueblo lo está exigiendo, aún siendo minoría. Me viene a la mente la vez que por 2 personas que fueron al Senado, por 2 personas les dieron la oportunidad, les hicieron legal de poder hacer uso lúdico de la marihuana. Eso fue, lo veías tú en las noticias. Entonces, ahí nos damos cuenta de estos nuevos cambios que ahorita ya está tomando esplendor. Es eso que dices, o sea, la cuestión de la tolerancia. El joven, en general, como sin especificar, no es tolerante a nada. No es tolerante a, como decías, a ideas contrarias, a que le des la contra, a que alguien piense diferente a ti. No es tolerante ya en la cuestión física al dolor. No puede sufrir el joven de hoy en día, pobrecito. Pues Y sí. esto lo digo como docente, a lo mejor me ven ahí, maestra, algo, pero pues a lo mejor comparten mis ideas, ¿va? Hoy en día el sistema educativo en México ha hecho que al niño, al alumno, lo hagas intolerante al dolor, al sufrimiento, al que batalle. O sea, no lo puedes hacer batallar hoy en día al alumno. Pobrecito, se puede poner triste, lo puedes dañar en sus emociones. O sea, entonces es intolerante al sufrimiento, al dolor, es intolerante al fracaso. Wow, sí. No puede fracasar. Entonces, es intolerante también, y esto es como lo más se me hace a resaltar, que es lo que estamos viviendo actualmente. Es intolerante a lo normativo, que ahorita lo explicabas en la cuestión de la iglesia. ¿Por qué? Porque normalmente el ataque es directo a la iglesia y no al gobierno, porque en sí ven a la iglesia como esa
como ese enemigo que viene a atacar todas estas realidades que ahorita nombré. Ujú. ¿Por qué? Porque saben que la iglesia, en cuestión de normas, o sea, lleva más, la iglesia, podemos decirlo así, lleva más a relucir la cuestión normativa en la vida que hasta el mismo Estado. Vamos, eso es una realidad. El Estado ahorita se ha vuelto un Estado laxo, o sea, que acepta lo que sea, lo que caiga, lo que convenga, y le interesa todo menos la persona. O sea, le interesa todo menos la persona. Entonces, cualquiera puede decir, Estado, me voy a ir a un extremo, que tampoco no es descabellado, Estado, yo quiero que se legalice de que aquella persona que me caiga mal, poder asesinarla. Sí, O sea, puede sonar descabellado, pero ahorita todo se puede esperar. sí. Y entonces el Estado, si le dice que no, pues se le va a armar. Se le va a armar. Entonces, ya para aterrizarlo, si mi idea es esto. Entonces, esa intolerancia, o sea, ojo, las bases fundamentales, las leyes universales no se pueden quitar, es lo que le da orden y cohesión a la sociedad para que no nos matemos unos a otros. Así de sencillo, así de Sí. simple. La Recuerdo que purga, esto ¿no? leía, sí, lo leía en un autor así de sociólogo. O sea, prácticamente las bases normativas, ya Santo Tomás de Aquino hablaba de los valores universales, pues, o sea, que rigen, o sea, nuestra convivencia, nuestra norma, hasta ya nuestros antecesores, los que crearon toda la cuestión política, social, los griegos, ya hasta ellos mismos pusieron esto porque veían que son necesarias para una convivencia pacífica. Y entonces las eliminas, vas a crear caos, como el que estamos viviendo, o sea, es un caos. O sea, ya se está dando el fenómeno de la inversión de los valores, donde lo bueno ahora es malo y lo malo ahora es bueno. ¿Así? Y es que tienes mucha razón, ¿no? Me llama mucho la atención y resuena mucho, ¿no? Lo de la que comentabas de las dimensiones de la tolerancia y que tanto tolera el joven, ¿no? Porque, de hecho, el matrimonio, ¿no? Pasa también por esas mismas situaciones, ¿no? Entre la tolerancia. eh, y son temas muy delicados, ¿no? Pero sí, a veces en el matrimonio, en la vida cotidiana y en todo, ¿no? ¿Qué tanto toleramos el sufrimiento que nos acontece, ¿no? Seguido, cuando me ha tocado compartir con algunos hermanos en algunas comunidades, me gusta hablar sobre la gratitud, ¿no? A Dios, ¿no? Y que, y que esto desencadena mucha alegría, ¿no? Mucha alegría el saber que lo que tú tienes a veces no te lo mereces, ¿no? Es la misma vida. ¿Qué pudiste haber hecho tú en el vientre de tu madre para generar la salud que tú tienes, ¿no? Los sentidos, la vida, eh, poder ver, poder oler, poder saborear, entonces escuchar, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pudimos haber hecho en el vientre de nuestra madre que merezcamos tan grande bendición? Aparte de eso, Dios se complace en darnos una vida eterna, ¿no? Entonces, aparte de eso, de darnos esto pues, un poco más sensorial, algo espiritual eterno, ¿no? Estamos hablando del cielo, por ejemplo. Entonces, qué interesante es esto y que la tolerancia y el poder soportar las vicisitudes de la vida, ¿no? Nos van a llevar a la santidad, ¿no? Qué curioso es esto. La gratitud que debemos tener a lo que tenemos y a lo que no tenemos, ¿no? Entonces, el punto siguiente, ¿no? Que podemos abordar es un punto acerca del valor, el verdadero valor de la amistad. Cómo se puede perder, ¿no? O puede desviarse. Al momento también aquí entra también la tolerancia, ¿no? En la amistad. Entonces, ¿qué tan tolerantes somos al otro? Me gusta mucho hay una frase, ¿no? Que creo que el Papa Francisco la dijo por ahí en una de sus homilías o algo.
donde comentaba que, donde hacía una referencia al amor y decía, quienes son capaces de amar, a pesar de sus debilidades y de sus errores, están llamados o son direccionados hacia aguas inmensas de felicidad, ¿no? Entonces, algo así, no estoy parafraseando, no es exactamente las palabras de él, pero la intención va, el sentido va por ahí, ¿no? Donde quien nada en la vida, sin estos complejos, sin esta, pues, toxicidad, vamos a decirlo también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, quien nada así por la vida, perdonando o aceptando las dificultades del otro, no aceptándolas, sino, bueno, aceptándolas sí, pero no siendo tolerantes ante lo malo, pues decir, él hace eso, él se droga y todo lo que sea, pero no importa, lo dejo pasar, no, sino corrigiendo, aceptando y acompañándolo, ¿no? Yo creo que una verdadera amistad nos va a llevar también a lo bueno, ¿no? Como dice la escritura, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, ¿no? Siempre nos va a dirigir al bien. Y Dios, obviamente, en su voluntad no va a querer que nosotros nos dirijamos al otro al mal, ¿no? Para nada. Entonces, el verdadero valor de una amistad. Qué curioso es eso, ¿no? Descubrir verdaderamente la amistad. Porque, como dice la escritura, quien ha encontrado un amigo, Ha encontrado un tesoro. Amén. Exactamente, ¿no? Sí, fíjate, ahí en la cuestión de las relaciones de amistad, hoy en día, vamos a ser sinceros, o sea, se basan más en la cuestión sensualista, o sea, en lo que siento. Sí, es lo que te decía, o sea, prácticamente a las nuevas generaciones se les va a educar así, en lo que sientes, En lo que siente. lo que te hace sentir bien, eso es bueno, lo que te hace sentir mal, eso es malo. Uh-huh. O sea, entonces, ahí va la cuestión del punto anterior también, es lo que te digo. ¿Por qué? Porque ahora se ha implantado lo que se llama habilidades socioemocionales, que va por ahí, en la Uh-huh. cuestión educativa. Sí. Entonces ahora en la cuestión de las amistades también, o sea, se han convertido en eso. O sea, eres mi amigo cuando me haces sentir bien, pero ojo, me das la contra en algo, o sea, esto a mí se me hace muy fuerte, cuando en cualquier relación va a haber choques, o sea, de que un pleito o algo, entonces ahí se ve entonces que se ha perdido la capacidad del perdón también. El Un perdón. verdadero amigo va a ser el que, bueno, o sea, te va a pedir perdón o bien tú vas a pedir perdón en algún momento y Y perdonar, vas a claro. perdonar, exactamente. ¿Okay? Entonces, otra cosa, también tocando, o sea, pues todos los puntos se conectan, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de las redes sociales, te lo digo otra vez de experiencia con ahí mis alumnos de secundaria. ¿Qué es lo que se presume en la cuestión de amistades? No, pues que tengo como 1,000, 2,000 amigos en Facebook. No, hombre, ya son bien populares, se hacen en juego y así. Pero, o sea, si le preguntamos, oye, ¿y a cuántos de esos 1,000 amigos que tienes, cuántos conoces en persona? ¿Con cuántos te has sentado a platicar? No, pues a lo mejor y los cuenta con los dedos de las manos. Entonces, es una cuestión que ha hecho que el valor de la amistad, o sea, también esté perdiendo sentido, ¿no? No estoy diciendo, tampoco me voy a ir a la cuestión pesimista que ahorita pues, No. se ha perdido la amistad, ¿no? No, claro que no. Porque en sí hay personas, y me puedo apuntar, y estoy seguro que tú también, pues que tenemos ese amigo que prácticamente es el base, pues, así. ¿Por qué? Sí. Porque también, o sea, o sea, también hay que comprender el verdadero concepto de amistad. Uh-huh. O sea, puedes tener amigos, sí, pero la mayoría de los que tenemos en sí son nada más conocidos.
Sí, que los podemos tratar en una ocasión y ya. Ándale, o a ratos, o en la fiesta, Sí, o así, pues. o en el grupo, o que dice amigo de la escuela, amigo del grupo, amigo de la iglesia, ¿no? Porque puede ser una catequista muy amiga tuya, no sé, o de otra parte, ¿no? Sí, porque prácticamente, o sea, el verdadero amigo, no es necesario que se estén viendo todos los días. O sea, Ujú. puede que no se vean diario, pero sabes que va a estar ahí cuando lo ocupes. Sí, Y que cuando se vean, va a dar gusto, o sea, verlo, platicar con él y así. Ese va a ser el verdadero amigo. Yo te puedo decir y puedo compartirlo aquí con todos, que en sí, mi mejor amigo, puedo decir, no platico con él todos los días, hasta duramos hasta semanas sin hablar, pero cuando lo ocupo, o cuando él me ocupa, estamos para el otro, o cuando platicamos y que nos llegamos a ver, o sea, nos vemos con alegría. y con la misma Entonces, confianza de siempre, ¿no? De que como si te vi ayer, como si acabas de dormir conmigo ahorita y estuvimos aquí juntos toda la noche platicando. Y con esa confianza, ¿no? La confianza que te da el saber, bueno, yo lo escucho, él me escucha, nos aconsejamos y nos dirigimos al bien, ¿no? Los dos. Es muy interesante eso, ese tema, ¿no? y ojo, ¿dónde queremos conocer? Y a lo mejor se puede cerrar con esto. El Sí, verdadero modelo de amistad en Jesús. eso, muy bien. Me gusta En eso. Jesús. O sea, ese con el que a lo mejor no tienes a nadie físicamente, pero tú te sientas, entras en oración y ahí va a estar para ti. Ahí va a estar para escucharte. Y puede hablarte también, claro, te puede hablar también. Te puede hablar. Nos habla Entonces, siempre. ahí tenemos el verdadero modelo de amistad en Jesús, aquel que está siempre para ti, aquel que ya lo hizo todo por ti, o Ujú. sea, hasta el punto de hacerse nada, o sea, anonadarse. Entonces, ese es el verdadero modelo. Entonces, si la verdad, las nuevas generaciones quieren aprender, o sea, de qué es la amistad, o sea, volteen a ver A Jesús, ¿no? Jesús que fue defraudado, que fue traicionado y que tuvo la capacidad de perdonar, ¿no? A mí me gusta cuando leo y cuando se nos dice, se nos invita, que dicen, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y yo no me imagino con la barba, ¿no? De Jesús o algo, con el cabello, no, sino que tenemos esa misma capacidad que tiene Él para amar y para perdonar, ¿no? Porque tenemos de Él eso, ¿no? Esta libertad también de poder tanto amar al otro, perdonarlo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante cuando volteamos a ver a Jesús, el hombre, pues, muy maltratado, muy lastimado emocionalmente, físicamente, ¿no? Y todo por amor, ¿no? Quien todo lo perdona, quien siempre está ahí. Yo creo que Jesús es el mejor ejemplo de amistad, ¿no? Y, y pues con eso podemos pasar a un tema que me gusta a veces, que poco se habla de eso. De hecho, se pone en contra de la iglesia, ¿no? A veces que dicen, es que la política y la iglesia pues no se llevan, no tienen por qué llevarse. Pues ahí sí medio me choca algo en la cabeza porque me gusta mucho una frase de un santo, doctor de la iglesia, que en el momento se me olvida su nombre, tal vez ahorita me acuerde, ¿no? Donde dice que los puestos, los grandes puestos, hablaba de puestos públicos, ¿no? Han sido tomados por la gente que hace el mal, porque la gente que hace el bien ha decidido abandonarlos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante eso porque a veces exigimos a los políticos, a la gente que está en el gobierno, exigimos que sean buenos, que sean nobles, cuando nosotros nunca apoyamos a la gente noble que quiera aspirar a eso, ¿no? Y que no, pues se va a corromper ahí. Bueno, vamos a darle entrada a gente buena, con valores bien cimentados, ¿no? Gente buena, ¿no? Yo creo que la política ahorita necesita gente buena. Los grandes puestos ocupan gente que hagan el bien, ¿no? Entonces, habrá alguien que lo haga y no estamos diciendo que todos los políticos son malos,
pero a veces sí se como que se trata de poner en contra no te metas en la política, no te metas en esas cosas de sociales, ¿no? De que en la colonia que queremos limpiar el parque de aquí de la esquina, no, no te metas en eso, hombre, que no, oye, todos como iglesia yo pienso que estamos llamados a dar testimonio también ahí, ¿no? Que ir a limpiar el parque, que ir a cuidar la colonia, que ir a ayudar al vecino que se le cayó el árbol encima, pues vamos a quitárselo, hombre, vamos a apoyar a la sociedad, ¿no? Porque eso también, vivimos en una sociedad, no podemos alejarnos de ella, ¿no? Y decir, como la doñita, ya es un chiste, ¿no? Eso ya no fue, no creo que haya sido real, puede pasar, ¿no? Entonces cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Qué dice la clásica señora? Va a la iglesia, viene y dice, mire, yo soy muy buena, yo soy buena, no me meto con nadie, de la iglesia a la casa y de la casa, en la casa prendo mi televisión, veo la telenovela y no me meto con nadie, atiendo a mi esposo, a mis hijos, voy de la iglesia a la casa, al trabajo, si trabajo y hago lo que tengo que hacer y no me meto con nadie. Pues estás ahí nomás, no haces ni el bien ni el mal, estás ahí, eres como una sombra, como un árbol que está sembrado ahí nomás y que no da nada, ¿no? Entonces, tampoco estamos llamados a eso, ¿no? A estar ahí inertes, tiesos en la iglesia y salir y llegar a la casa igual de tiesos, ¿no? Sino también sabernos relacionar con los demás, ¿no? Ese desinterés político que es el tema, ¿no? Sí, Y sí, social. fíjate, y es algo que no únicamente saben los jóvenes, sino, pues ya lo decías, a los adultos. Ujú. O sea, y, y es lo que más adolece en México. O sea, aquí en México hay un concepto de política muy propio. O sea, que se fue pues gestando a lo largo de la historia del mismo país. Entonces, pues ya lo decías, ¿cómo se ve la política aquí? Pues como lo peor del mundo. Y quien sube a la silla presidencial, pues ya se vuelve corrupto, ratero y Ujú. no sirve para nada. O sea, Sí, y hay, entonces, sí, ujú. sí, Sí, adelante. y hay cosas que nosotros podemos hacer, no podemos culpar al gobierno por todo, ¿no? Entonces, y eso es una invitación. Yo la verdad me gusta invitar a veces a los jóvenes, a adultos por ejemplo, comité de grupos de padres de familia en la escuela que hacen, pues participen, ¿no? Si quieres enterarte cómo están educando a tu hijo, participa con ellos, ve con los maestros, ve cómo va mi hijo, qué está pasando, cómo están los demás, quiénes están en esta clase, o sea, involúcrate en eso, ¿no? Porque la sociedad que vamos dejando pues, es para nuestros hijos, para los que van detrás de nosotros, y no vamos a dejarle una sociedad descompuesta, ¿no? Entonces, una sociedad que aporte, que apoye, que participe, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Yo lo veo Sí, así, ¿no? Entonces, sí, fíjate. Entonces, todo radica en la concepción de política que hay aquí en nuestra sociedad. O sea, que en sí sea como el repeler, pues, o sea, de decir, con política yo no me meto. O ujú, sea, ¿por qué? Porque lo ven como algo malo y que las cuestiones públicas que tú comentabas, pues, no, pues el presidente pasa está, que manda ahí a los que tienen que hacer eso y así. Entonces, si nos vamos a la raíz de lo que es en verdad la política, nos vamos a dar cuenta de una realidad, o sea, en donde vemos, o sea, qué es lo que durante años se viene diciendo en cada inicio de elecciones políticas aquí en México. No, pues que un cambio y que ahora sí una sociedad en paz y que progrese y así. ¿Ok? O sea, entonces, ¿dónde vemos que es el principal problema del por qué no se alcanza ese verdadero cambio y ese progreso? Porque se desconoce qué es en sí política, cómo se debe de hacer política. Para empezar, si nos vamos al origen, o sea, los que podemos decir así, inventaron el concepto de política, pues son los griegos.
Ujú. Ojo, ahorita me estaba acordando, tú me vas a sacar de esa duda, no sé qué filósofo, si Platón o Aristóteles decía que el hombre es un animal político, son Aristóteles. políticos. Aristóteles, ¿verdad? Es un animal político, Un animal entonces político. está en nuestra naturaleza ser políticos, hacer política. Entonces, ¿pero qué es la política? Entonces, la política viene siendo buscar el bien para la polis, que es la polis para el pueblo o la ciudad. Entonces, buscar el bien para todos, o sea, entonces, eh, aquí ahorita metías la cuestión de la iglesia. Desgraciadamente, las, las de estas ideologías políticas que se han ido manejando en México hicieron que en cierto punto de la historia separaran a la iglesia del Estado. O sea, con las leyes de reforma de un célebre personaje histórico que se le conoce como el Benemérito de las Américas, que tiene todo menos de benemérito. No, esperaba eso, pero no lo esperaba. Sí, está bien. Entonces, eh, algo que no se puede negar para que una sociedad, o sea, tenga un verdadero progreso y pueda vivir en una paz verdadera, es la vida moral. La vida moral, o sea, es la base que nos va a ayudar a qué? A poder llevarnos en paz unos con otros. ¿Y quién es el portador de toda la cuestión moral? ¿Quién es quien lo porta? Es la iglesia. Es la iglesia. Nos vamos a otras naciones en donde hay un cierto progreso o una estabilidad social. Vamos a ver que la iglesia tiene, pues tiene ahí, o sea, se involucra. O sea, se Sí, involucra. ¿Por qué? Porque es necesario. es necesario. Entonces, podemos decir que el acabose, o sea, donde se hubo un declive o un estancamiento, fue cuando se separó la iglesia del Estado. Entonces, eh, y cuando se creó lo que se conoce como la educación laica, o sea, que prácticamente la educación laica hace que nada más eduquen a técnicos, a personas que sepan hacer algo, pero no que piensen. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué va a hacer? La educación moral cristiana, hacer que tú te cuestiones. Es lo que decíamos Al en el primer principio, punto, sí. o sea, la cuestión del cuestionamiento. ¿Por qué crees y creen, o sea, los demás, que al primero que se ataca es a la iglesia? ¿Por qué? Porque es la principal fuente que va a hacer cuestionar, o sea, los intereses de los grupos de poder que quieren, pues, manipular a la sociedad. Entonces, eh, ya para ir aterrizando, por ejemplo, a veces que me agarro con mi papá a hablar de política y así, Ujú. y que le digo, no, pues, o sea, el actual presidente, siendo realistas, no va a realizar nada bueno. O sea, ¿por qué? Porque es parte de ese grupo, o sea, que nada más buscan intereses de unos cuantos, o vamos a decirlo así, es parte de una ideología que se quiere implantar aquí en México. Entonces, y me dicen, no, pero pues, o sea, si estás de acuerdo con los anteriores, no, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con, simplemente, o sea, que eh, para mí, o sea, va a haber un buen presidente cuando no únicamente sea alguien con un verdadero sentido de política, sino cuando nosotros como sociedad sepamos, o sea, vivir también de acuerdo a esa vida política, buscando el bien de los demás. Y no únicamente eh, convenciéndonos, o sea, con aquel de que, bueno, voy a dar
cierta feriecita a cierto grupo social y ay, vamos a aplaudirle todos. ¿Por qué? Porque está ayudándonos. Es una mínima parte. Y o sea, y la ayuda material no es la única que necesita una sociedad. Muchas veces nos encasillamos a eso nada más, a la cuestión material, de que el que más ayuda materialmente ese es el mejor presidente. Y no, pues no. O sea, la vida de una nación, de una sociedad, o sea, debe de ser íntegra, o sea, integral. Y ahora sí aterrizo esto con algo que decían, porque pues estamos en un ambiente, o sea, de iglesia. Luego hay un programa que les recomiendo de unos padres aquí de Obregón. Esta semana estaban conversando. Muy bueno. Y entró ese tema. Pues fue el día lunes, antes que se entrara la cuestión de la votación para hacer legal el aborto. Y entró ese tema y son dos, para mí son son unas eminencias. El padre Verdugo, ¿no? El padre Luis Verdugo y el padre Aníbal. El padre Aníbal, sí. Entonces, ellos hablaban en la cuestión o sea, de la cuestión política, que prácticamente como cristianos pecamos de omisión. ¿En qué sentido? En el que al momento de elegir a nuestros gobernantes nos basamos en una mínima parte nada más y no vemos toda la agenda, todo lo que va a ofrecer, porque acuérdense, el partidario político no es lo que a él se le ocurre decir, ya que voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, no. Atrás de él ya viene una agenda según el partido al que representa. ¿Okay? Entonces, decía, o sea, muchas veces pecamos de omisión y no revisamos todo. Y es culpa también de nosotros como iglesia que se estén dando esos sucesos, de querer legalizar el aborto, de querer que se legalicen las uniones de personas del mismo sexo, o sea, de querer que se legalice la eutanasia y todas estas cuestiones. Y decían esto, o sea, ahorita está la cuestión del aborto, pero decían, parte de la agenda de este grupo político es legalizar las uniones de personas del mismo sexo. Y entonces decían, imagínense, llega a legalizarse y que a una pareja, ya sea de hombres o de mujeres, se les ocurra ir con un padre y decirle, padre, nos queremos casar. Aquí en México, el sacerdote va a estar obligado a casarlos. ¿Por qué? Porque el Estado está por encima de la iglesia. ¿Gracias a quién? Gracias al personaje que les decía. Desde ese entonces, el Estado está por encima de la iglesia. La iglesia en México está regida por el Estado. Entonces, y otra cosa diferente a otros países a nivel mundial, no hay oportunidad de objeción de conciencia. O sea, no puede decir, no está de acuerdo a mis valores. O sea, como por ejemplo, ponían de ejemplo ahí a Italia. Italia es legal el aborto, pero tú puedes hacer valer tu derecho de objeción de conciencia. Aquí no pasa nada. Aquí no, aquí es un estado totalitarista. Entonces, no haces caso a tal ley, cometes un delito y vas a la cárcel. Entonces, imagínate, o sea, tal punto está, o sea, nuestra vida política aquí en México, o sea, es lo que les decía, quita las bases fundamentales y todo es un caos. Entonces, pues esto es lo que puedo aportar, sí, la verdad. Es que es un tema muy denso, ¿no? Muy pesado y que puede generar confusión en muchas personas, ¿no? No, y por ejemplo invito a todos ahí pues a cuestionarse esas cosas, o sea, a profundizar en todo, o sea, no nos quedemos con esa mala costumbre del mexicano en nada más sentarnos y esperar lo que se venga. No, investiga, profundiza, prepárate. Y sí, ¿no? Porque prepárate, es muy importante el prepararse porque generalmente no vamos a tener miedo al futuro, ¿no?
Y eso es uno de los puntos que vamos a abordar. El miedo que existe hacia el futuro, a lo que qué va a pasar, qué va a pasar. Me gusta mucho, hay una anécdota que en los libros de San Juan Bosco narra, ¿no? Acerca de Dominguito Sabio, ¿no? De su discipulito, ¿no? Y me llamaba la atención que en una de sus anécdotas cuenta que un niño, pues estaban ahí jugando y todo, ¿no? Y dice un niño, ¿qué harían ustedes, plebes? Imagínate, ¿no? Que hablaran así. ¿Qué harían ustedes, plebes, si en este momento se acabara el mundo, ¿no? Y, imagínate que fuera sonorense aquel niño, ¿no? Plebes, ¿no? Entonces, y dijera, ¿qué harían si en este momento se acabara el mundo? Un niño contesta, yo me fuera corriendo a la capilla y le fuera a pedir perdón a Dios y buscara alabarlo en los últimos momentos de mi vida. Y otro niño dice, yo fuera corriendo con mis padres y les pediría perdón por todo lo malo que les he dicho, he hecho, ¿no? Entonces, otro dijera, yo fuera con Don Bosco a que me confesara. Entonces, y así cada uno iba diciendo sus cosas. Llegan con Dominguito y Dominguito le dice, ¿y Domingo, ¿y tú qué harías? Yo seguiría aquí con ustedes, dice, porque ya pasó el momento de hacer lo que dijeron ustedes, ¿no? Yo a su momento yo hice todo, ¿no? Y es vivir con esta paz de decir, en este momento, sentirse seguro, ¿no? De que en este momento, si Dios me llama, si Dios me invita hacia su morada santa, yo me siento tranquilo, porque yo me he confesado, yo he recurrido a la oración, yo lo he buscado, ¿no? O sea, sí se oye a veces, puede malinterpretarse o decir, oye, qué persona tan más soberbia, ¿no? Pero si tú haces lo que a ti te corresponde en el momento, cuando en el momento correcto, pues entonces vas a lograr esta confianza, ¿no? Mucha gente, que son tres temas pegados, ¿no? Es la alegría, el disfrutar el momento y la amenaza que nosotros podemos ver como que es el futuro, ¿no? Mucha gente podrá verlo como una amenaza, oye, qué miedo. Y es que cuando no se vive en plenitud, ¿no? Cuando no se vive en esta felicidad, cuando no se disfruta el momento, lo que se está haciendo, cuando estamos pensando, si estamos en la iglesia, bueno, en estos momentos, pues no, estamos en oración y estamos pensando en otras cosas, no estamos disfrutando ese momento y no lo estamos viviendo al 100, ¿no? Y llegan momentos después de vacío, güey. Es que no, en el momento en el que debías platicar con el otro, no lo hiciste. Y pues de ahí empieza pues la desdicha, ¿no? Por eso, otra de la frase para tocar la parte de la alegría. Recientemente también el Papa Francisco, en una de sus homilías, comenta, ¿no? Y dice que hay que identificar en qué situación nos encontramos, decía. O nosotros estamos en esta parte en la que estamos divertidos o estamos viviendo en la alegría de Dios, decía. Porque la alegría de Dios es un don de Dios, del Espíritu Santo. Y decía, si nosotros estamos divertidos, decía el Papa, cuando llegue el momento de la dificultad, esa diversión se convertirá en angustia y tristeza. Pero cuando nosotros vivimos en la alegría, que es un don de Dios, decía, en el momento de la dificultad, esa alegría se convertirá en paz. Me gustó mucho esa frase, ¿no? El sentido que el Papa nos daba a vivir en la alegría de Dios y no solamente divertidos, ¿no? O sea, estar entretenidos con algo. Eso es vivir el momento y vivirlo bien, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Vivir como si fuera el último día, ¿no? Pero disfrutando al máximo la vida, siendo alegres y ahí es donde se va a eliminar el miedo al futuro, ¿no? No sé, ¿qué pienses de esto? ¿No? Pues son tres puntos que se prácticamente van unidos y, y en sí es algo que adolece nuestra sociedad, o sea, adolecemos. Acuérdense, el miedo al futuro es la raíz del estrés, de una de las nuevas enfermedades que se han han venido naciendo. O sea, ¿por qué surge el estrés? ¿Por qué? Porque pienso más en lo que va a venir, en lo que no ha venido, que lo que está ya presente. O sea, por eso surge el estrés. O sea, de una preocupación muy exagerada.
Entonces, también podemos decirlo así, algo con lo que podemos relacionar la cuestión del miedo al futuro, y hablando en este entorno, es el tema de la muerte. El tema de la muerte. O sea, ahorita hablábamos de estar preparados, de estar listos, diste el ejemplo de Domingo Sabio. O sea, que en sí va en torno a eso. Acuérdense, o sea, en sí cuando el Señor nos llama es cuando vamos a morir. Entonces, el tema de la muerte en sí se ha convertido en un tabú. O sea, que no, o sea, tú hablas con alguien, tú te imaginas, te has preparado cuando te vas a morir, así, te dicen, no hables de eso, y así. O sea, se ha vuelto algo que ya a nivel social, o sea, se quita, o sea, al punto de sentirnos hasta seres inmortales, lo que no somos, no lo somos. Yo, con ciertos así, amigos, he tenido la oportunidad, o sea, de charlar en esto. Y a lo que llegamos, o sea, es de que es necesario prepararnos para el día que vayamos a morir. Y esto es parte de nuestro futuro. Y si podemos ponerlo ya más concreto, es esa parte de nuestro futuro que tenemos, que es en sí la más segura que va a llegar. Sí, es lo más seguro. ¿Por qué? Porque podemos tener un plan de vida a largo plazo, pero en sí no sabemos si lo que planeamos va a suceder en sí. Puede que sí, puede que no, puede que de cierta manera, puede que de cierta otra. Pero la muerte es lo más seguro que tenemos en nuestro futuro. O sea, va a llegar en algún momento. Va a llegar. Entonces, y en sí la iglesia no está exenta de tocar este tema. Hay hasta documentos, o sea, que nos ayudan a tener una verdadera visión cristiana de la muerte. Y esto es a lo que invito a quienes nos están viendo, o sea, que vayan a ver la verdadera visión cristiana, o sea, de la muerte. No lo que nos dice doña Chonita o doña Pachita, no. Que te dice, no hables de eso, mijito. O sea, no, sino una visión cristiana, ver la muerte como no me acuerdo en qué parte lo leí, como ese paso nada más. O la separación del cuerpo con el alma, el catecismo. Así definen. Eso nos enseña la iglesia, o sea, como prácticamente también es un dormir hacia Dios. También me acuerdo de esa, ya viéndonos una frase más romántica. San Bernardo decía eso. No están muertos, están dormidos en el Señor y un día van a despertar. Exacto, o sea, y conocer en sí todo lo que gira en torno a la cuestión de la muerte. Por eso volvemos a recalcar, o sea, es importante prepararnos, formarnos, o sea, la formación es importantísima. Entonces, ¿cómo prepararnos para la muerte? Ya estarían los dos puntos anteriores. Sí. Dirá, ahorita que tocabas San Juan Bosco, dirá, o sea, nosotros hacemos constar que la santidad es estar siempre alegres, y no una alegría de diversión, como decía el Papa. O sea, de que están riendo de todo, no. Sino una alegría en el Señor. Nosotros hacemos constar que la santidad es estar siempre alegres en el Señor. Y estar alegres en el Señor, educaba a Don Bosco a sus jóvenes, es hacer su voluntad, estar en gracia, comulgar todos los días, hacer obras de caridad. Esa es la alegría en el Señor. Entonces, no nos dejemos, o sea, llevar por la alegría que nos ofrece el mundo, que es una alegría materialista, una alegría placentera.
O sea, voy a estar alegre cuando sienta bonito nada más, ¿no? La alegría va más allá. La alegría va junto con la paz. Y dirá el mismo Señor, yo no les doy la paz que ofrece el mundo. Yo no doy la paz como la da el mundo, sino que mi paz es todavía superior. Superior. Y aparte, estamos llamados a vivir en el presente, que es el otro punto. Disfrutar el presente, el hoy. Tú el futuro, ¿cómo lo construyes? Lo construyes en el presente. En tu realidad. Ahorita que dabas el ejemplo de Domingo Sabio, me acordaba de otro ejemplo que decía, o sea, de que igual la venida del Señor y tú querías, le preguntaban así, que lo estaba botando una pelota de básquetbol, esta persona, estaba frente al aro, y que los otros dijeron, no, pues tal cosa, ¿y tú qué harías? Yo sí supiera que ya viene el Señor, que está aquí el Señor, yo intentar echar el balón a la canasta. O sea, hacerlo mejor, pues, o sea, es buscar siempre hacer de lo que estoy haciendo, por más sencillo, haciéndolo de la mejor manera. Siempre hacerlo mejor. Eso es disfrutar el presente. Y otra cosa, uno de los regalos más grandes, esto decía un santo también, ¿sí? Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo es un regalo, que ya dirán los filósofos, ¿no? Pues el tiempo no existe, es una medida, ¿no? Pero el tiempo, o sea, tu presente, o sea, lo que estás, o sea, es un regalo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con el tiempo? Ya tú verás para qué, para aprovecharlo y así preparar ya tu camino hacia tus últimos días. O sea, tienes como mejor regalo el tiempo, aprovéchalo. ¿Y en qué cosa aprovecharlo? Pues viviendo como debo de vivir, como un verdadero cristiano. Entonces, pues eso es así, podemos decirlo, lo que engloba y también invitar, pues, o sea, a ver estas cuestiones, a ver la cuestión de la muerte, o sea, conocer qué dice la iglesia. Ojo, nuestra fe también habla de la muerte. ¿Qué decimos en el credo? Casi al final. O sea, creo, bueno, que creemos en la resurrección, pues en la vida del mundo futuro. Sí, la vida del mundo futuro, y aparte dirá el credo de los apóstoles, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces, es parte de mi fe, o sea, creer. Entonces, para poder llegar a eso, ¿por qué debo pasar? Debo pasar por la muerte. O sea, hay que pasar. Y para cerrar, no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya la venció. Venció a la muerte. Amén, sí. Yo creo que, y qué bonito, ¿no? Me gustan mucho esos temas. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo a todos los que vayan a ver el video, todos los que lo estén viendo. Se llama La preparación para la muerte, San Alfonso María Ligorio. Tiene unos capítulos preciosos este libro, exámenes de conciencia, meditaciones sobre la muerte. No, es una cosa maravillosa. Se la recomiendo, es muy bueno, ¿no? Entonces, y así como esos, hay varios libros que nos hablan sobre la muerte. Pero yo creo que bien lo dijiste y bien lo definiste. El futuro, pues lo vamos a forjar en este momento, ¿no? En el ya, en el ahorita. No nos debemos preocupar por algo que pasa, que pasó, mejor dicho, que ya pasó hace mucho tiempo. Y no nos podemos preocupar por algo que todavía no pasa. No podemos vivir así, esclavizados en el tiempo, en el pasado, en el presente. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué pasó? Pues sabe. Entonces, cosas así. Mejor vamos a vivir este momento y a disfrutarlo ahora. Yo creo que es una de las invitaciones finales, ¿no? Que estamos por culminar el video. Pues es eso, a vivir el momento, el día a día de la mejor manera. Me gustan mucho dos frases. Una que nos decía siempre
el padre Cesario, en paz descanse, donde nos invitaba a vivir el momento, donde nos decía el padre que era muy importante que nosotros buscáramos la santidad en la cosa ordinaria. Decía, no, las cosas más ordinarias son las que nos llevan a la santidad. Si tú vas a barrer, barre de la mejor manera que otro pudo haber barrido, mejor hazlo tú y barre bien, bien, bien. Bárrelo de la mejor manera. Si vas a ser una persona que va a estar en su hogar, en su casa, si vas a ser el hijo, sé el mejor hijo. Si vas a ser papá, sé el mejor papá del mundo. Y eso te va a llevar a la santidad, decía, ¿no? Y en la confianza de Dios, tú recordarás al padre Carlos, ¿no? Que siempre decía, siempre para todo, y me llamaba la atención con la confianza que lo decía, ¿no? Con la seguridad que lo decía. Si quieres ser feliz en esta vida, déjale tu vida en manos de Dios, decía. Depende completamente de Dios, decía. Doctor en espiritualidad, el padrecito, ¿no? El padre muy piadoso. Y decía, confía toda tu vida a Dios. Tú deja que Él maneje tu vida y entonces vas a encontrar la felicidad. Y es cierto, ¿no? Porque no vas a estar preocupándote qué va a pasar aquí. Deja que Dios conduzca tu vida, ¿no? Y yo creo que de esta manera nosotros terminamos el video. También agradeciendo a todas las personas que nos han estado siguiendo. Fíjense que sigan invitando a las demás personas a que se suscriban también. Es muy importante, ¿no? Ahorita ya, para gloria de Dios, van aproximadamente 9,000 seguidores, ¿no? Entonces vamos buscando más para el reino y la gloria de Dios. También queremos agradecer a nuestro hermano Pepe José Ricardo Ramírez, que nos ha acompañado y que generosamente nos comparte de su tiempo. Fíjense, muchas gracias, Pepe. No, de nada, y pues como lo dije al inicio, es un gusto, o sea, estar compartiendo. Es algo que me gusta mucho hacer, o sea, compartir, o sea, es que, pues en sí lo que Dios nos da, o sea, y prácticamente yo siempre he tenido esa filosofía de vida. Lo que Dios me da es para darlo a los demás. Entonces, es un gusto y espero, o sea, quienes hayan visto este video, pues se lleven una pues verdadera enseñanza, pero sobre todo que también lo transmitan y lo lleven a la práctica. Claro está, es lo más importante y pues espero que me inviten otra vez. Sí, vas a estar aquí de nuevo, entonces sí, tenemos que continuar en la playa, ahora vamos a estar en la playa. Y pues gracias a todos por los algunos comentarios que han dejado. Saludos a todas las personas que nos han pedido y nos han enviado ahí sus saludos. También síganos en las redes sociales, ¿no? En todas las demás redes, en Instagram, estamos en Facebook, se van a subir algunos fragmentos ahí, pues para que nos sigan, ¿no? Y también se enteren de las noticias que vamos a tener en nuestra parroquia y los demás videos que vienen, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y que la pasen de lo mejor y que espero que se estén cuidando, quédense en su casa y pórtense muy bien. Entonces, pues Dios los bendiga, hasta luego, adiós.